Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, opinarles y enmarcarles las noticias del día que hay que saber. Hay que saber porque influyen, inciden en nuestras vidas. Todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, principios que nos autoimponemos con mucho gusto para ustedes y en un ambiente general de libertades, porque esto no es una telepedro ni nada que se le parezca. Y si nos siguen, aunque sea unos minutos, lo van a ir descubriendo fácilmente. Primera noticia de ultimísima hora. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, visitará España la semana que viene. No sabemos el día por razones de seguridad, pero sí sabemos que el lunes va a estar en París. Así es que probablemente pues, el martes visite España. Tiene previsto una comparecencia en el Congreso de los Diputados y toda suerte de contactos con el Gobierno de España, como es lógico también. Dentro de la cuestión internacional es muy relevante el anuncio que ha hecho el que es el nuevo secretario de la guerra norteamericano, Pete Hegseth. Este hombre ha emitido un tuit que ahora vamos a ver, que demuestra que Estados Unidos va a acelerar la operación militar en el Caribe y estudia ataques selectivos dentro de Venezuela. Concretamente, a esto le llaman la Operación Lanza y se trata de golpear la logística de la droga que ampara el chavismo y el madurismo en tierra firme y en territorio venezolano. Así es que ahí está el comentario del secretario de la guerra, Pete Hegseth, pues que liderado por la Fuerza de Tarea Conjunta, la Operación Lanza del Sur, va a desarrollarse en una misión que dice defiende nuestra patria y expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio, a la vez que protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. Esa es la razón de esto y la respuesta venezolana tampoco se ha hecho esperar porque hay un vídeo en el que los venezolanos dicen que están preparando a su ejército. Vamos a ver, es muy cortito. A partir de este momento se activa Plan Independencia 200. Damos inicio al ejercicio para la ejecución de las acciones defensivas territoriales en perfecta fusión popular, militar, policial. Despliega todo el personal, material y equipo con el propósito de alcanzar el punto óptimo de preparación del Estado para la defensa integral del territorio. Bueno, pues ya veremos qué da de sí esto la semana que viene. Ahora vamos a hablar de otras guerras que tienen lugar en nuestro territorio, en España. Por ejemplo, la que tiene declarada Junts al PSOE. A veces le da una de caliente, a veces una de fría. Ayer se trató de fastidiar una iniciativa del PP para prorrogar la vida de las centrales nucleares y otra para congelar las tasas de AENA. La abstención de Junts hizo que eso decayera y que ahora pues, el calendario de cierre de las nucleares sea pues lo que pretendía el gobierno conjunto del Sumar y del PSOE, esto es inexorablemente ir cerrando Almaraz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, sin embargo, pues ayer hicieron eso y hoy es un diputado, de Junts que se llama Josep Pagès, el que ha retado a Sánchez y le pide elecciones por primera vez desde la ruptura, con el cuentito de que, bueno, convocar elecciones no es un signo de debilidad. Pues sí, señor Pagès, cuando uno sabe que si las convoca la pierde, es un signo de idiotez. Pero bueno, ahí lo dejamos. Quiero hablar del papel de Junts, de lo que está pasando con lo de las centrales nucleares, puertas adentro, en Cataluña, porque hay muchos que están en desacuerdo con que se cierren las centrales nucleares en Cataluña. Y eso quiero comentarlo con un buen amigo, con el periodista Xavier Rius, que ya nos acompaña por Skype, ya está presente en el programa. Muy buenas tardes, Xavier, gracias por acompañarnos y gracias por ampliar nuestros horizontes, porque, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Oye, estoy en San Sebastián, lo digo porque me pillas vale. Descanso, pero podemos hablar de Puigdemont perfectamente, aunque ya sabes que me cuesta mucho saber qué pasa por la cabeza de Puigdemont. Pero bueno, por la cabeza de Puigdemont solo pasa una cosa, que le dejen volver a Cataluña. Todo lo demás, como demuestra esta actitud de ayer en el Congreso de abstenerse en algo que puede ser muy importante en el futuro para Cataluña y que puede tener una trascendencia muy relevante para su economía o para su
capacidad de ofrecer energía a los contribuyentes que están allí en Cataluña y que pagan su recibo y no precisamente barato, pero que a lo mejor si se cierran las centrales, en Cataluña hay 3, esto puede ser un problema. Primera cosa que no entiendo, ¿cómo se puede ser tan así, tan de Junts, como lo que ha demostrado hoy el presidente de Fomento del Trabajo, que es la COE catalana, Josep Sánchez Llibre, que dice, y no se corta un pelo, dice que si algún día hay un apagón en Cataluña, el responsable del apagón va a ser Esquerra y el PSC, pero Junts no, que es quien ha tenido la oportunidad política y no la ha querido aprovechar, no le ha dado la gana. Pero es que tú te acordarás perfectamente que antes había sido diputado de CiU en el Congreso. De hecho, sí, el hombre que le llevaba casi la maleta a Josep Antoni Duran i Lleida. O sea, que eso explica muchas cosas. Te acordarás que fue a visitar a Puigdemont a Waterloo como presidente ya de la patronal. Bueno, déjame hacer una reflexión previa. Muy mal tiene que estar la patronal catalana o el empresariado catalán, de eso sabes más tú que yo, y la burguesía catalana, si como presidente de Fomento, que es la patronal, tienen que elegir a un exdiputado que, como sabes perfectamente, no tenía ni siquiera trayectoria empresarial. El empresario era el hermano, no él. Eso de entrada, ¿no? Pero es que además sabes perfectamente, se fue a ver a Puigdemont a Waterloo con el tema del Sabadell y el BBVA. Jugaron muchísimo al Sabadell, pero vamos, como el gobierno catalán, etcétera, etcétera. Y ahora lo que dices es tú, ¿no? Bueno, además está la gran contradicción en Junts, que un día parece que afloja y al otro que aprieta. No acabamos de entender ni siquiera la señora Míriam Nogueras, que es esta que se ha inventado una nueva palabra del catalán moderno, pinganillo. Pinganillo, que está entre el asturiano oriental y el catalán raro, ¿no? Pero cuando rompió Junts, ¿alguien se los creyó? Yo creo que nadie. Vamos, sobre todo el PSOE que tendría que ser los más afectados, hacían exactamente lo mismo que hacían estos cuando el proceso, tú te acordarás que siempre decían, no, nosotros nos marchemos, nos vamos, pero estamos a favor del diálogo. Y el diálogo era negociar la independencia, cosa que evidentemente un Estado no lo hubiera aceptado, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo mismo. Cuando los de Junts anunciaron solemnemente que rompían y tal, bueno, decían lo mismo. Mano tendida, no nos levantaremos de la mesa, continuaremos negociando, lo cual también refleja que, bueno, que no se los tomaban en serio, ¿no? Bueno, no puede aprobar los presupuestos. Bueno, a un presidente del gobierno que lleva 2 ejercicios sin presupuestos y que va hacia el tercero y no ha convocado elecciones, supongo que las amenazas de Junts, bueno, entran por una oreja y le salen por la otra, ¿no? Sí, pero ellos no tienen las cosas claras, porque en este caso la propuesta del PP de parar el calendario de cierre de las nucleares parecía que debía ser un objetivo que pues Junts tenía que compartir y sin embargo no lo quiso hacer y con su abstención hizo que esto se fuera a la papelera. Es que en algunas cosas, evidentemente, sobre todo el modelo económico, están más cerca del PP que no del Partido Socialista, pero ya de siempre. De hecho, cuando empezó el proceso, los del PP decían, bueno, ¿pero qué les ha pasado a estos? Porque eran sus socios naturales, los aliados naturales, que se decía, ¿no? Bueno, negociaron y se echaron al monte por lo que sea, ¿no? Por los recortes, por Artur Mas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de eso, ¿no? De todas maneras, yo creo que con el tema de las nucleares, yo creo que hay un problema grave. En el sentido, fíjate, yo no soy muy partidario de la energía nuclear, porque me veo cerca de una y, como sabes perfectamente, en Vandellós hubo un accidente muy grave, creo que en el 89 tuvieron que cerrarla, ¿no? Lo que pasa es que si necesitamos energía nuclear, que necesitamos, lo que habría que haber hecho es hacer más nucleares, porque las nucleares tienen una vida operativa de 30 a 40 años, supongo ahora con medidas de seguridad más extremas, pero tenemos un problema energético importante, entre otras razones en Cataluña, porque el 30-40% creo viene de la energía nuclear, una está cerrada y las otras 3, la vida operativa empezó en los años 70, o sea que... Y eso tendría que alguien haber tomado decisiones en las nucleares y en el famoso cementerio nuclear. Lo que pasa es que aquí estamos, teóricamente, por las renovables, flotan bien, pero evidentemente no podrán suplir la energía de las nucleares, ¿no? Y todo ha sido aquello, echar una pelota para adelante, ¿no? Ya decidirán otros. Bueno, da la sensación de que estaban ayer en la borrachera después de que el abogado general
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea les diera la razón en dos aspectos que habían planteado como cuestiones prejudiciales y que han valorado como un éxito. Ojo con los que nos engañan diciendo que esto allana el camino de vuelta a Cataluña de Puigdemont, porque eso no es así, eso sigue dependiendo del delito de malversación que fue excluido de la ley de amnistía y que, bueno, pues es un delito que le imputa el Tribunal Supremo Español, que tiene otras, esto no depende ni del Gobierno ni depende del abogado del Tribunal Europeo de Justicia. ¿Cómo se han tomado los independentistas esta decisión del abogado general? No, esto está hecho, pero es lo de la batalla del relato. Aquí, mira, fíjate una cosa, esto tú lo acabas de mencionar, es el abogado. Bueno, tiene antecedentes, porque también, sí, gracias a él, varios etarras se beneficiaron, ¿no? Pero es el abogado. Quiero decir, no es una sentencia firme. En cambio, hace una semana hubo... ¿Se ha cortado? No, perdón. No. Hace una semana hubo la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos negando que Junqueras, Turull y Sánchez fuesen presos políticos, negando que España fuese una dictadura, que fuese Turquía, o sea, por unanimidad de todos los jueces. Eso evidentemente pasó más de puntillas y era una sentencia firme. Lo que pasa es que aquí tú lo sabes perfectamente, es el relato. Alguna vez que algún comité de las Naciones Unidas decía algo, bueno, parecía que lo había dicho el secretario general o el Consejo de Seguridad o la Asamblea, ¿no? O sea que es siempre eso, la batalla del relato. Lo que pasa es que se han animado, ¿no? Un poco. Pero también déjame decirte una cosa. No sé si se puede decir en antena, pero Puigdemont es un cagao. Porque vamos, acuérdate tú cuando lo detuvieron las autoridades italianas, al salir se volvió a Bruselas. Si hubiera pillado un avión y se viene a Barcelona, hay un pollo. Claro, España forma parte de la Unión Europea, las autoridades lo dejan libre, las otras la detienen. No se atrevió. Es decir, después de todo el follón que ha montado, bueno, nunca se ha atrevido a aquello, ya más malversación. Bueno, tampoco ya no es tanto. ¿Me explico? Pero claro, esto, a pesar de que vendía que, decirlo de alguna manera, madera de héroe, ¿no? Que se comparaban con Luther King, con Gandhi, con Mandela. No. Evidentemente, nada de eso, Nada de eso, desde luego. Xavier Rius, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y por tus opiniones al respecto del tema este de Junts, que nos tiene a todos muy confundidos, porque yo creo que incluso dentro de Junts están todos muy confundidos. O están un poco... Están así. Sí, o ya vienen confusos de origen. También podría ocurrir, claro, tanto pinganillo es lo que tiene. Insisto, que tengas un buen fin de semana y muchas gracias. A vosotros, gracias por aguantarme. Vamos a hablar de la droga. Hoy, como siempre, que cuando tenemos programa, preparamos el programa a fondo y lo que queremos es mostraros ejemplos de que realmente, oiga, esto de la droga ha llegado a un punto en el que o tomamos medidas pronto o se nos come. Pero bueno, eso tendrá que pasar porque juntos, desde la base, desde la ciudadanía, le impongamos a los poderes políticos, a los partidos políticos, que incluyan en sus programas electorales, en sus programas de gobierno incluso, para la oposición lo digo, pues que vamos a cambiar el paso en esta materia, que va a haber penas más serias, que va a haber condenas ejemplares para los funcionarios que se vendan al narcotráfico y que desde luego vamos a dotar de medios a la policía y a la Guardia Civil. Todavía hay un policía herido grave porque llevaba un chaleco inadecuado para enfrentarse a Kalashnikovs en un pueblo de Sevilla, donde iban agentes de élite a levantar una guardería de droga importante y le recibieron a tiros de fusiles de asalto, de fusiles de guerra. Uno resultó herido grave porque el chaleco que llevaba para eso no servía. Bueno, eso es lo que queremos, que se reaccione desde las instancias públicas y que se nos proteja de este avance de la droga. Hoy tengo que contaros una operación de la Guardia Civil en el marco de la operación que se conoce como Luquenán. Esto se ha desarrollado en la provincia de Almería, como siempre contra el tráfico de cocaína. Ha habido 16 detenciones y se han intervenido, pues nada, 1,5 toneladas de cocaína. 1,5 toneladas, repito. 5 armas de fuego, 5 vehículos, 22.000 euros en efectivo, en fin, las cosas que normalmente van asociadas a una gran tenencia de droga. Más de 120 agentes de distintas especialidades de la Guardia Civil se han desplegado en este dispositivo que empezó ayer y ha acabado esta madrugada en diferentes puntos de la provincia de Almería.
Durante el operativo se han registrado 9 domicilios, 9 inmuebles en municipios como Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar o El Ejido. Y ahí es donde los detenidos, los de este cártel almeriense, disponían de fuertes medidas de seguridad importantes. Bueno, pues esto es lo que no puede ser. Lo que hemos visto hoy en Almería, ¿quién me dice a mí que no está pasando en las provincias de al lado de Almería? Claro que está pasando. No será tan poderosa el clan, no tendrá 1.500 kilos de droga, pero ya tendrán cientos y cientos de kilos de droga pendientes para ser vendida, introducida, para que este acabe siendo un país de consumidores y el camino para que ese negocio floreciente de la droga llegue a otros países europeos. Esto no puede ser. Bueno, y pasan cosas en Europa porque poco a poco se va imponiendo la lógica y poco a poco las autoridades se tienen que enfrentar al muro de la mentira y no son capaces de sostener el muro de la mentira. Hay una relación entre el narcotráfico y la delincuencia y el aumento de la delincuencia que ha quedado perfectamente claro a nivel continental, a nivel europeo. Vamos a verlo. Bruselas, corazón de la Unión Europea, una histórica ciudad donde puede comerse sus típicos gofres o patatas fritas mientras presencia un tiroteo con fusiles de asalto en el metro. Y es que Bélgica está a punto de convertirse, según los expertos, en un narcoestado en el corazón del viejo continente con más de 80 tiroteos anuales. Las mafias que trafican con cocaína en ciudades costeras como Amberes han trasladado la violencia a todo el país. Los menores extranjeros no acompañados son captados por la poderosa mocromafia para ejercer la violencia en las calles. Su vecino, Países Bajos, sigue el mismo ritmo. Los atentados con bombas se han multiplicado en los últimos años en las calles neerlandesas por culpa de este grupo. De violencia ya sabe Francia desde hace años. Los ajustes de cuentas entre mafias galas y extranjeras son el pan de cada día en las calles francesas. Centenares de personas pierden la vida por ajustes de cuentas en tiroteos criminales. Macron incluso ha impuesto el toque de queda en algunas ciudades. Pero esta violencia también llega a estados que hasta hace poco eran relativamente tranquilos, como Suecia o Alemania, donde los tiroteos entre grupos criminales mayoritariamente extranjeros son ya habituales en sus barrios. En Suecia, luego les hablaremos de ello, ha habido un atentado con un muerto, pero bueno, luego hablaremos de eso. Antes que lleguemos a Suecia tenemos que pasar por Aragón. Tenemos que pasar por Aragón con una noticia esperanzadora para la economía aragonesa. Va a ser una inversión de 5.356 millones. Va a crear 1.200 empleos. Y eso se debe a que Aragón va a ser la sede, territorio de Aragón, del mayor centro de datos de Microsoft del sur de Europa. Los municipios elegidos por la firma estadounidense de tecnología son La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza, la propia capital aragonesa. La compañía Microsoft asegura que las infraestructuras consumirán el agua equivalente a 83 personas en un año, tan solo. Y eso lo dicen para que nadie se preocupe porque eso vaya a suponer un problema que ahonde en la sequía que a veces sufre buena parte de España y concretamente de Aragón también. Y de ahí nos vamos a la Comunidad Valenciana. Esa señora que se llama Diana Morán, que seguro que si yo les pregunto de qué es ministra no me lo van a saber decir, pero que reúne la condición de ser ministra del gabinete de Sánchez con la de ser candidata del PSOE a las próximas elecciones valencianas, si no es que hay algún cambio, ha tenido la desfachatez de reconocer que ella no ayudó a Valencia después de la Dana porque no le dio la gana, y que no cogía las llamadas al general Gans Pampols, que fue vicepresidente del gobierno valenciano por un tiempo para organizar lo de la reconstrucción, que no le cogía las llamadas a propósito. La ministra y líder de los socialistas valencianos admite que nunca le cogía las llamadas ni le contestaba los mensajes
al vicepresidente de la reconstrucción. ¿Y por qué? Pues porque le iba a pedir lo que ella no estaba dispuesta a darle, colaboración. Y ella argumenta esa actitud en que ella no quiso participar en una estrategia de maquillaje que naturalmente imputa al gobierno de Mazón, como iba a ser de otra manera. Bueno, y dentro de esa sección que a veces llamamos aquí ¿Cómo está España?, quiero enseñaros imágenes de una operación en Madrid contra el tráfico sexual. El tráfico sexual y el proxenetismo tenían lugar en esa calle céntrica que veis, en un edificio de 5 plantas, donde tenían un verdadero establecimiento de explotación de mujeres de diferentes orígenes que ahí eran sometidas a la prostitución y al negocio que lleva inherente la prostitución. Se ha levantado esta organización, pero pues esto es otra de las constantes de esta España que no nos gusta nada, en la que pues, hay negocios que son muy reprochables y que, bueno, pues en mi opinión no están suficientemente perseguidos. Este es un prostíbulo ilegal de todas luces y que desde luego ha caído, pero tenía que haber caído mucho antes, en mi opinión, insisto. Bueno, y dicho lo cual, quiero haceros un comentario sobre el Club de Amigos y luego nos iremos a publicidad para arrancar después nuestra mesa de análisis político, como todos los viernes. El club. Del club tengo que deciros que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas y propósitos sobre lo que tiene que ser la sociedad española y lo que no debe ser la sociedad española, pues estaría bien que nos apoyarais. Estaría bien que consideraseis, por ejemplo, entrar en nuestro club de amigos, haceros socios. Esa es la vía natural más consecuente. También podéis hacernos donativos, sabiendo que si nos hacéis donativos, un buen porcentaje de lo que decidáis pues donarnos será deducible de vuestras declaraciones fiscales, las del impuesto de la renta, y si sois sociedades, las del impuesto de sociedades. Os devolverán por la línea de la pues, donación, que tiene un componente fiscal importante. ¿Cuánto? Pues eso os lo contarán con más propiedad en el Club de Amigos. Si queréis entrar a esa posibilidad, yo os recomiendo que llaméis al 91 616 2464 para saber cuál es el mínimo a partir del que os podéis deducir fiscalmente parte de lo donado, una parte muy importante, insisto. Eso hay un inconveniente, que hay que hacerlo antes del 31 de diciembre, porque luego ya entramos en otro ejercicio fiscal, y que la devolución la va a practicar Hacienda con vuestra declaración de la renta. Mes de mayo, depende de si cobras, si pagas, ya sabéis cómo va esto de la declaración de la renta. Y luego quiero contaros también que en el Club de Amigos hay lotería. El año pasado nos tocó un premio pequeño, nos tocó, pero bueno, si queréis compartir con nosotros el 10º de esta casa, el 10º de lotería, podéis hacerlo de muchas maneras. A través de las redes sociales del Club de Amigos, que hay un apartado especial para comprar lotería de forma personal, o ponernos de acuerdo sobre las circunstancias de esa compra con el propio Club de Amigos, llamando al mismo teléfono que os dije antes. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Siento una gran emoción porque hoy abrimos unos minutitos antes nuestra mesa de análisis político. Lo primero será presentar a nuestros invitados hoy. Doña Ana Cuartero, que es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todavía un poco perpleja por la contestación que ayer nos dio la presidenta a la pregunta de nuestra portavoz, que parece que está llamando a la inmigración. De que quién os limpiará las casas y quién recogerá vuestras cosechas. Sí. Yo la verdad que tengo un mensaje para ella, que, hombre, si ella está dispuesta a pagar un sueldo digno con el que un joven español se pueda alquilar uno de los pisos de protección, como por ejemplo los que hay en Valdebebas a 50 metros cuadrados a 1.200 euros, pues seguro que está dispuesto a pagarle la casa. Porque el problema ahora mismo de los españoles no es quién le va a limpiar la casa, sino cómo van a poder sus hijos pagar el alquiler de un piso o incluso de una habitación para poder vivir, o qué trabajo van a poder conservar, o si se van a tener que ir fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que el shock político ha sido grande,
pero intentaremos recuperarlo. Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas tardes. Buenas tardes, Querido Xavier. amigo, abogado, y además se lo dejo decir a usted para que luego no me tenga que corregir. Podemos decir dos cosas. Investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales o, como tú añades a veces, abogado y, sin embargo, buena persona. Eso siempre es un detalle que a la gente le anima a escucharle, porque no hay tantos abogados que sean buenas personas. Pero un día, Xavier, tienes que explicar qué malas experiencias has tenido tú con los abogados para pensar que tantos abogados son malas personas. O sea, yo no sé Estoy cambiando, ¿eh? Estoy cambiando desde que he visto que ustedes tienen un decano que introdujo, luego hablaremos del fiscal, sí. como no cabe otra, Cuéntalo. introdujo un sentido común que ya estaba yo hasta el gorro de escuchar tantas bobadas allí, y este señor Eugenio Ribón. Eugenio Ribón dijo allí algo solemne, catedralicio, dijo, miren ustedes, déjense de tonterías sobre quién filtró, que no sé qué, y miren esto, la nota emitida por la Fiscalía, con membrete de la Fiscalía, estudien las circunstancias de la nota y ahí verán que ahí es donde se produce la revelación de secretos de las comunicaciones entre los abogados de Alberto González Amador y la propia Fiscalía. Y al final, luego lo vamos a defender esto porque es mi opinión, que puedo estar equivocado. Eso no es un indicio, eso es una prueba. Eso es una prueba. Después de que fuera la secretaria del fiscal general, Fiscalote le llamamos ahora en la redacción aquí para reírnos un poco. El Fiscalote a las 10 de la noche llamó a su DIRCOM, que al final la DIRCOM ha acabado siendo la Secretaricom, y le dictó la nota. Y además el Fiscalote declaró en el tribunal, ante el tribunal, declaró, oiga, vamos a ver, yo puse los entrecomillados, la revelación de secretos, porque la nota se quedaba un poco coja, se quedaba flojeras. Hombre, bueno, voy a terminar las presentaciones, que tengo aquí a mi amigo Pepe Rusiñol pendiente de que le presente. Pepe Rusiñol es uno de esos analistas políticos que se prodigan en muchos medios de comunicación, pero es un hombre al que le debemos algunas cosas, algunos de los que estamos aquí sentados, porque era el presidente de Sociedad Civil Catalana cuando esa venerable institución, que ha pasado por otras manos que no han sido tan finas, reunió a 1 millón de personas, algunos catalanes, otros no, en las calles para decir, no contéis con nosotros para el procés, y eso siempre, Pepe, te lo tendremos que agradecer. No, yo esto siempre fue algo muy colectivo. Al final yo soy una pieza más, ¿sabes? Un eslabón más de una cadena muy grande. La lástima que los partidos, especialmente los tradicionales, si me permitís, no supieron aprovechar esa gran marea constitucionalista y española, simbólica, política, social, cultural. Estuvimos en un momento que podemos haber cambiado el rumbo de este complejo identitario como españoles, y mi sensación y mi información fue que muchos partidos que tenían que estar a la altura no estuvieron, ¿sabes? Y en este caso, en aquellos momentos, pues estaban los que estaban. No quiero recordar más. Pero bueno, yo creo que se perdió una oportunidad, pero también es cierto que al final se paró un golpe gracias a esta movilización y otras cuestiones, como el discurso del rey, del rey sobre ejemplo, todo, que también tuvo un eco importante. Pasado, ¿sabéis cómo decir que el pasado es lo único que no se puede cambiar? Pues es lo que fue y ya está. Sí, es verdad. Bueno, ya que he hecho este spoiler de las posiciones respecto de Fiscalote, vamos a hablar de Fiscalote. Lo primero de todo, quiero que vean un trabajo que hemos preparado para ustedes, que viene a sopesar. Esta ha quedado visto para sentencia, quedó ayer, dice que la sentencia la vamos a conocer en 3 semanas, no lo sé, aunque sea más tiempo, eso da igual. Pero la cuestión es, ¿pueden absolver a este hombre del delito con esa nota que pesa como, en mi opinión, como una prueba, como la única prueba? Hay muchos indicios, sí, que los indicios se comprenden, así que se explica bien, pero bien contada la nota. La nota lo explica todo. En el momento 10 de la noche del 13 de marzo, cuando el Fiscalote llama a la DIRCOM, ahora Secretaricom, para dictarle la nota, él lo asume y ella lo cuenta. Eso está en el juzgado, está en lo que hemos visto en el juicio. En ese mismo momento no hay, y me juego el bigote, no encontrarán ustedes cita en ningún medio de comunicación que permita pues mantener las estupideces que hemos tenido que oír en el juicio, que esto ya estaba revelado. No es verdad. Mírenlo si quieren. 10 de la noche del 13 de marzo
es cuando se produce la nota. Bueno, pues en ese momento nadie conoce que ha habido unas negociaciones, que alguien ofrecía a alguien considerarse autor de 2 delitos fiscales. Todo eso aparece en las comunicaciones que tenía que haber preservado el fiscal general del Estado y en lugar de eso las utilizaba para jugar al trilerismo político, como hizo el día del juicio con la estúpida frase esa que en el fondo le autoinculpa. Esa frase que dijo, la verdad no debe ser filtrada, la verdad hay que defenderla. Bueno, pues estás explicando, pedazo de memo, estás explicando al tribunal que tú crees que hay cosas que van por delante o por encima de lo que es tu obligación como alto funcionario del Estado. Bien, vamos a ver el resumen que les ofrecemos y luego lo comentamos. El fiscal general del Estado no lo tendrá fácil para lograr la absolución. La nota de prensa que ayudó a redactar, revisó tras consultar los correos y cuya difusión ordenó, se ha convertido en un obstáculo importante para salir indemne del caso. Que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable. Su defensa no ha logrado explicar de manera convincente por qué el comunicado incluyó que González Amador había reconocido delitos, un detalle que resultaba innecesario para desmontar la acusación de que el fiscal ofreció el pacto. Al hacerlo, la nota aludía de forma explícita al reconocimiento del delito por parte de la pareja de Ayuso, y lo hacía en un comunicado oficial de la Fiscalía, sin dejar margen alguno para la duda. La alarma que había generado la nota de la Fiscalía y la hondísima preocupación que existía en el colectivo de la abogacía. Según los abogados de González Amador, esta afirmación no solo le causó perjuicio, sino también un daño personal a su cliente. O me voy de España o me suicido. La cuestión de la nota ha quedado como el flanco más débil de la estrategia del fiscal, con rango de prueba. A pesar de que tanto él como su defensa expusieron expresamente los motivos por los que se decidió publicar con urgencia, no lograron justificar por qué se incorporó una afirmación tan concreta y sensible. Si la intención de García Ortiz era únicamente desmentir que el fiscal había ofrecido el pacto, bastaba con aclarar que la iniciativa vino de la defensa, sin más explicaciones. En cambio, se optó por presentar una cronología detallada de los hechos. Con el juicio ya concluido, se abre ahora la fase decisiva de un caso que no se desarrolla de la manera que esperaba Álvaro García Ortiz, y en el que su estrategia, lejos de ayudar, podría volverse en su contra. Bueno, don Ricardo, por alusiones a la abogacía. Es que hay un asunto, hay un aspecto en este proceso, en esta causa célebre, digamos, al que no se le ha prestado la debida atención, que es la defensa del secreto profesional, que es lo que ha llevado finalmente a la abogacía a alzar la voz, y hay que reconocer que el Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados de Madrid, la abogacía representada por el decano, ha estado a la altura de la historia, porque ha llamado la atención sobre un aspecto central del Estado de Derecho, que es el derecho al secreto profesional, en cuanto a garantía de una defensa adecuada. Este aspecto tiene dos dimensiones. Una es a la que aludía el decano Eugenio Ribón, y que además, digamos, tiene el interés estrictamente mediático, ¿no? Que es verdad que no era necesario revelar que había habido un pretendido reconocimiento. Aquí habría que hacer un matiz, que es que al final el reconocimiento no es el abogado quien termina reconociendo cosas, es la persona a la que defiende. Pero en todo caso, hay otro aspecto. ¿Hasta qué punto se puede confiar en que cuando se va a hablar de una conformidad, lo que se habla, lo que se pacta, lo que se acuerda, lo que se escribe incluso entre la defensa y la Fiscalía va a quedar con la debida reserva y con el debido secreto? Habitualmente esto se hace de forma oral. Generalmente uno está ahí esperando en la puerta del juzgado y sale el funcionario del juzgado y dice: ¿quiere usted hablar con el fiscal? O el fiscal quiere hablar con usted. Y el abogado pasa, a veces el juez está presente en la sala, o el magistrado está presente y a veces se ausentan, y se habla, y se ven los términos de una posible conformidad, aunque sea para que el cliente diga: mira, yo no me quiero conformar, y entramos a juicio y nos defendemos como gato panza arriba. Pero todo esto se hace en el bien entendido de que esto va a quedar reservado, de que va a quedar en secreto, y de que el fiscal no va a utilizar eso que el abogado dice de la misma manera que el abogado tampoco lo va a utilizar respecto del fiscal. Esto podría parecer anecdótico, Xavier, pero en la garantía del derecho de defensa nos jugamos el Estado de Derecho. Porque cuando una persona tiene la inmensa desgracia de verse acusada, y ahora desgraciadamente al fiscal general del Estado se ve en este trance, el único que se interpone entre él y las consecuencias que se le pretenden imputar a su acción es un abogado.
Fíjate la importancia que tiene el secreto profesional. Y esto tiene una última dimensión, que es la de decir, oye, si esto se lo hacen en estas condiciones y si esto lo hace el fiscal general del Estado, ¿qué no le harán a cualquier ciudadano? ¿Qué le cabe esperar a un ciudadano que confía en que el sistema de justicia, la administración de justicia, va a funcionar? Luego está la estrategia de defensa. Yo en esto creo que se pueden decir muchas cosas. Yo solo llamaría la atención sobre un aspecto. En los medios de comunicación se ha hecho mucho hincapié en el número de personas que han declarado en un sentido o en otro. En un juicio, las pruebas no se cuentan, se sopesan. Y hay testimonios que valen más unos que otros. Y yo puedo tener 15 personas que declaran una cosa y ninguna de ellas resulta tan convincente como la única que declara en sentido contrario. Y la valoración de la prueba es libre. Es muy difícil valorar por dónde pueda ir la sentencia. Sí, yo no lo pretendo. No, lo sé. No lo pretendo porque respeto la independencia del Supremo, nada más y nada menos. Y he hecho un alegato a favor de la abogacía, que no voy a corregir, pero sí voy a modular. Hubo un caso flagrante de violación del secreto abogado-cliente que protagonizó un juez que fue apartado de la carrera judicial por hacer eso, Baltasar Garzón, en el que el Colegio de Abogados tuvo un papel ignominioso. Se quedó solo Ignacio Peláez. Sí, el fallecido, que en paz descanse. El abogado al que le habían grabado sus conversaciones en la cárcel con uno de sus clientes. Oye, que era fuerte, ¿eh? Era bien fuerte aquello. Bueno, pero me alegro de que las cosas hayan cambiado para bien, como siempre ocurre. Doña Ana Cuartero. Bueno, yo la verdad que me gustaría comentar dos cosas. El primero es que precisamente a mí también uno de los testimonios uno de los interrogatorios que más me han gustado es precisamente este a la abogacía, al Colegio de Abogados, decano, sí. Al decano del Colegio de Abogados, porque hacía hincapié en una cosa que para mí es muy importante, y es que sí, puede haber habido otras filtraciones, pero eso no quita importancia a la filtración que haya hecho el fiscal general del Estado. Es decir, otros delitos que se hayan podido cometer, otras irregularidades, no quitan la importancia a un delito presuntamente cometido por el fiscal general del Estado. Y luego hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Claro, cada uno vemos esto desde nuestra perspectiva, ¿no? Y es en la defensa de García Ortiz, en los resúmenes que me ha dado tiempo a ver, cómo él hace hincapié en el borrado de datos, ¿no? Y se presenta como el garante de la seguridad de todas esas comunicaciones que, estando en su teléfono móvil, imagínate que a alguien le roba el teléfono móvil y accede a sus mensajes de WhatsApp, ¿no? Entonces, esto que, bueno, pues en un primer momento digas, hombre, pues verdaderamente, ¿no? Que haya tenido la delicadeza, pues un mínimo análisis te dura 30 segundos y dices, vamos a ver, lo primero. ¿Cuándo lo borra? No, pero no solo eso, sino, de verdad el fiscal general del Estado me está haciendo pensar que la seguridad de sus comunicaciones depende de que él programe el borrado de su WhatsApp. O sea, yo creo que esto es un insulto a la inteligencia de todos. O bien hay que plantearse la seguridad de las comunicaciones entre la Fiscalía y el mundo exterior, ¿no? Porque si el propio fiscal general tiene que tomar medidas para preservar la seguridad de su teléfono móvil, estamos muy mal. Si el fiscal general del Estado no puede comer tranquilo dejando el móvil encima de la mesa cuando va a un restaurante, es que estamos fatal. O sea, yo creo que a pesar de que en un primer momento puede parecer una justificación, yo creo que es de verdad un insulto a la inteligencia del tribunal. Permítame que le añada dos detalles. Le preguntan en sede judicial, ¿cuántas veces había usted borrado sus dispositivos anteriormente? Nunca. ¿Cuándo se borraron los dispositivos? Pues una hora después de que entraran los de la UCO en la Fiscalía. Son indicios, ¿verdad? Eso no son pruebas, pero son unos indicios, bueno, que vaya par de indicios. Sin embargo, cuando claro, ¿qué es lo que te sacan en la prensa, en El País, hombre, ¿no? En el resumen del País de tal? Le dicen al de la UCO,
Opuso resistencia el fiscal general. Yo no sé qué pensaban que contestara la UCO. Sí, se tiró al suelo y empezó a patalear. Pues hombre, pues ¿qué va a hacer? Esa es otra si cosa la UCO, que a mí pues, hombre, me ha molestado enormemente, siendo que el abogado defensor del señor fiscalote es un abogado del Estado, siendo que el Ministerio Fiscal actuaba de ayudante del defensor del fiscalote, resulta que empiezan a arrear de zurriagazos a la UCO y todos cobran del Estado. Todos en el fondo son compañeros de esa nave pública Increíble. Que es el Estado. El de la UCO, balas o no balas, se apellide como sea, y la de la Abogacía del Estado y el del Ministerio Fiscal. Un disparate sobre disparate primero. Bueno, y bueno, si me permitís el tema del borrado, también, ostras, muy listo tampoco en el tema tecnológico es, porque hay muchas maneras que no tienen que borrar nada para que no esté en el móvil. ¿Estamos de acuerdo en esto? Total. Hay lo que se llama Signal, que son archivos temporales que enseguida se autodestruyen, que tampoco. Entonces, muy listo no era. Es el sistema más seguro que hay actualmente de comunicación cifrada. Que además de borrar, no sé si lo sabes, pero anuló su cuenta de correo. Sí. La anuló. Pero tú imagínate el nivel de soberbia que tienes para hacerlo todo de esta manera y de torpeza absoluta. Esto, vaya, un apunte porque me parece sorprendente, ¿eh? Tampoco, yo soy generación Z, no hace falta ser muy joven para saber este tipo de cosas, ¿no? Pero más allá del juicio, a mí estoy francamente preocupado por la utilización de recursos públicos para intereses privados. Esto no tiene ningún sentido. Estoy muy preocupado por un modus operandi que presuntamente parece que está llevando a cabo este gobierno de destrucción, de muerte civil de aquellas personas que les son incómodos. De utilizar un peón, con todo el cariño de mi corazón, que es el señor novio de Ayuso, con todo el cariño, no, para conseguir presuntamente un objetivo político. Estamos en una forma de hacer política que estudia cualquier medio para utilizar un fin político con cuestiones cuestiones públicas. Con lo cual, estamos en un escenario cada vez más claro de deslizamiento totalitario y de perpetuación en el poder, porque esto es una cuestión de poder y de política, no es de justicia. O sea, no sé qué pasa en el Tribunal Supremo, que por supuesto los jueces nos dirán, pero es que huele tan mal que es para hacer una preocupación y luego, enorme. A propósito de la circunstancia, el dramatis personae del tipo, que debe tener un concepto de sí mismo elevadísimo, pero se sienta el primer día allí y dice: no voy a contestar las preguntas de las acusaciones particulares porque son desleales. Pero a ver, ¿dónde está escrito? ¿En qué manual de derecho está escrito que el que te acusa de haber cometido un delito tenga que ser leal hacia ti? Sí. Segundo, innoble absolutamente las paletadas de basura que han echado sobre la figura de Almudena Lastra, la fiscal de Madrid, que por cierto es progresista, de las más progresistas de lo progresista del mundo mundial. Pero, bueno, pues esta señora le ha caído la del pulpo. El abogado del Estado, que defiende al fiscalote, el Ministerio Fiscal diciendo de una compañera cosas brutales. La filtración salió de la Fiscalía de Madrid. Pero, oiga, usted, en trámite de conclusiones, ¿se atreve a decir eso? ¿Qué pruebas tiene usted de eso? Ninguna. Es más, dice el fiscalote en sus declaraciones, que me turba la pasión hacia este pedazo de cenutrio que hemos llegado a tener de fiscal general del Estado. Cenutrio no es delito, ¿no? Xavi, tengo un abogado cerca, no tengo problema. Yo te defendería. Vale. Este tipo dice, le preguntan, ¿esta señora le comunica a usted? Oiga, ¿pero qué pasa? ¿Esto es una filtración nuestra o qué? Y él, esto es muy famoso, él le contesta, eso ahora no toca, como decía Pujol, eso ahora no toca. Eso ahora no es lo que toca resolver. Bueno, pues resulta que el tío dice, esas maneras de hablarme a mí, siendo una subordinada, no las recuerdo. Y después, en otra fase del interrogatorio, refiere a su compañera Almudena, la fiscal de Madrid, como persona desafecta. Joder.
Ya estamos en los tribunales de Stalin. No sé si viene el fiscal Wyszynski. ¿Cómo que desafecto? Usted tiene en su cabeza dividido el mundo en la fiscalía, en la más alta instancia de la fiscalía, entre los que son afectos y los que no son desafectos. Pues mire, yo solo por eso, solo por haber dicho eso, lo expulsaba un buen rato de la carrera fiscal. ¿Te has dado cuenta, Xavier, de que en una tertulia política, al menos los días que yo vengo, no hacemos sino hablar de crónica de tribunales? Sí, y mira cómo hemos normalizado en España las etiquetas, y no digo que desgraciadamente no suceda, ni siquiera digo que no esté justificado, de progresista, afecto o desafecto. Hombre, la asociación, ellos se proclaman, la señora esta proviene de una asociación que se llama como... Sí, asociación. Sí, hay ¿Cómo se llama? varias, progresistas fiscales. Progresista. Sí, pero si no lo cuestiono. Lo que digo es que el deterioro institucional que estamos sufriendo en España no viene únicamente de una determinada conducta aislada, sino de formas de ejercer el poder y de mantenerse en el poder, de nombramientos discrecionales, de redes de intereses, de relaciones de confianza que están fundadas no sobre la competencia profesional o sobre la honestidad o la honradez profesional, sino sobre la afinidad política. Es decir, lo que este procedimiento está revelando, lo que esta causa está revelando, es un deterioro que va más allá de la responsabilidad que se le puede atribuir de naturaleza incluso jurídica o disciplinaria a un fiscal. Porque esto que estamos viendo es cómo funciona la fiscalía, esto que estamos presenciando. Es cómo funciona, cómo se hacen los nombramientos, cómo se construyen las relaciones de confianza. Y podríamos pensar, ¿la inmensa mayoría de los fiscales de España son así? No, pero no están en posiciones de poder. Pero permíteme que te haga un comentario, porque lo estuvimos comentando en una de las tertulias. El día que se inició el juicio, recordarás que hubo fiscales que abandonaron sus puestos en muchos de los procesos en los que estaban y fueron a manifestarse. A aplaudirle al fiscal general. A mí eso me pareció de una relevancia espectacular. ¿Por qué? Porque abandonaron su condición de fiscal, abandonaron su sitio para expresar una opinión política sobre un juicio que se estaba celebrando. Con Baltasar Garzón pasó igual. Pero es que se comportaron como un sindicato de fiscales. Cuando ese tipo de opiniones, ese tipo de asociaciones, ese tipo de comportamientos están muy restringidos en la judicatura y en la fiscalía, precisamente para salvaguardar esa independencia, esa separación de los poderes y esa actuación no colegiada, porque no juzga a un colegio de jueces, no defiende un colegio de fiscales. Todos estos comportamientos en los que la superioridad que ejerce el fiscal general del Estado no es de orden, sino de contenido del proceso en el que está otro fiscal haciendo su labor, son de una extrema gravedad, porque es la propia Fiscalía, desde mi punto de vista, y soy totalmente profana, la que no está respetando el funcionamiento que debe de tener la Fiscalía precisamente para preservar ese Estado de Derecho. Pues bueno, el Supremo dirá, pero no nos ha gustado nada, casi nada de lo que se le ha oído a este fiscalote, que tiene, como digo, un alto concepto de sí mismo, porque sus defensores también deben andar sobraetes de alto concepto de sí mismo. Le preguntan, oiga, ¿es verdad que sacaron al fiscal Salto, que estaba viendo un partido del Atleti del campo, para que le remitiera al fiscal general todo el expediente que afecta a este contribuyente? Hombre, pero, oiga, en el alegato dicen, no, cuando tú eres jefe de algo en las fiscalías, ya no tienes horario. Hay que ser desfachado, hay que venir de sobrado y querer ir de sobrado en el futuro. Pausa para la publicidad, volvemos en 2 minutos. Bueno, vamos con las noticias propiamente del día. Hoy ha tenido lugar una operación de la UCO muy trascendente, una operación de la UCO muy llamativa, y es que han entrado en las oficinas de Acciona, en las de Madrid y en las de Bilbao, en las dos, buscando que... Pues es una pieza separada que busca si hubo pagos, si se derivaron coimas, pagos, comisiones, mordidas, llámenles como quieran, a cambio del amaño de contratos en obras públicas. Recordarán que Acciona, compañía de la familia Entre Canales, es una de las empresas que formaron UTES con Servinavar
Y esa es la razón por la que han dicho, hombre, Servinábar, que tenía 9 empleados, Acciona, que es un monstruo en lo suyo, la construcción, etcétera, pues ¿dónde cabe pensar que se derivaran millones de euros que fueran a parar a bolsillos de los que urdían esta cosa, que está por ser demostrada? Bien, pero por si acaso han ido a registrar la compañía Acciona en Madrid y en Bilbao para ver si encuentran pruebas de ese pago pues a la trama de Santos Cerdán. También han ido a 2 cooperativas participadas por el señor Cerdán para ver si las inyecciones de dinero que han recibido esas 2 cooperativas, que han sido bastante abundantes, tienen que ver en fechas con pues el cobro de comisiones por meter la mano en las adjudicaciones de concursos para favorecer, en este caso, a Servinábar y Acciona. Sí, la UCO ha registrado 2 sedes de la constructora Acciona, una en Madrid y otra en Bilbao. Se trata de una pieza secreta del Tribunal Supremo sobre Santos Cerdán y el presunto reparto de mordidas a través de adjudicaciones de obras públicas. Estas acciones están orquestadas por el juez Leopoldo Puente. Acciona todavía no se ha pronunciado y también se han registrado 2 cooperativas más en la provincia de San Sebastián que podrían estar implicadas. Estas acciones policiales han ido en aumento a raíz de que funcionarios hayan denunciado falsedades y procesos irregulares en la contratación de los famosos túneles de Velate a la empresa de Servinábar, de Santos Cerdán y Acciona. Y recordemos que cuando el juez envió a prisión a Santos Cerdán ya detalló que hay bajo sospecha más de 500 millones de euros a obras adjudicadas a Acciona. Señor, ¿cómo lo ves? Bueno, antes de nada, permitirme decir un viva a la Guardia Civil, porque si no fuese por la UCO estaríamos bastante peor en este país. Por otro lado, toda la contratación pública, no sé qué va a pasar en este caso, no tengo ni idea, veremos la investigación de la UCO, de los jueces, etcétera. Pero algo pasa en este país, no porque pasen episodios de corrupción, sino que se puede hacer tan fácilmente. No hay contrapesos, no hay vigilancia. Hay normas que se saltan, hay algo que no funciona. Nuestro sistema, esto es uno de los síntomas de colapso del sistema. No puede ser que durante tantos años de democracia, ¿cuántos casos no han habido de este tipo? Desde el principio hemos empezado a ver, con lo cual, señores, o ponemos freno a esto, o ponemos cortapisas, o ponemos controles que sean veraces, o es que estamos en una situación dramática, porque es dinero público. Todo ese presunto dinero en esto o cualquier otro caso, ¿dónde va? Pues va a los bolsillos presuntamente de alguien, pero no va a hacer un hospital. ¿Veis lo que quiero decir? Y la pregunta es, ¿una empresa privada, quién es el principal culpable? ¿La empresa privada o el decisor que abre la llave? O sea, aquí hay algo que no está funcionando. Yo, sinceramente, y tenemos una diputada, es que yo creo que hay que hacer un programa profundo de reforma y regeneración de este país. Y lo siento mucho, estamos en esta situación. Señora Cuartero, que conoces bien los mecanismos de adjudicación. Exacto, no solo diputada, sino que yo he de decirte que he renunciado precisamente a la presidencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones porque no me dejaban hacer mi trabajo. Porque yo no estaba dispuesta a poner mi firma sobre unas actas de unas sesiones de la comisión aparentando una supuesta normalidad de funcionamiento, pero que solo podían tratar aquellos casos que la mesa de la Asamblea de Madrid decidía que podíamos tratar. Cosas como, por ejemplo, ahora estamos hablando con lo del Madrid Network. Bueno, pues es que la semana pasada incluso se procede a retirar de un orden del día ya publicado una iniciativa que traían sobre Madrid Network. Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que la perversión del sistema ya es tal que ya no es que los interventores, lo siento, pero no estén haciendo su trabajo. O sea, todo lo que ha sido la contratación COVID, con la utilización del procedimiento de emergencia, la utilización del procedimiento de emergencia para la contratación de todo lo relativo al acogimiento de menores extranjeros no acompañados. Son cientos de millones todos los años absolutamente sin control. He presentado recursos, he ido al contencioso y el único argumento para que mis demandas no prosperen es que no se me reconoce la legitimación, nadie se ha atrevido todavía a entrar al fondo. Y la realidad es la que tú dices, un descontrol total y absoluto sobre la contratación. Y es fácil de detectar.
muy fácil de detectar. La UCO han sido compañeros míos en el máster de contratación. Es facilísimo detectar las contrataciones irregulares. Es que un pequeño análisis ya te saca, pero ¿cómo no? Pero vamos a ver, cuando en la Comunidad de Madrid tenemos miles y miles, o sea, un 17% me parece que es de la contratación del Hospital de la Paz, del presupuesto del Hospital de la Paz, se gestiona a través de contratos menores, sin control. O sea, pero es que este es el nivel que cunde en toda la administración. O sea, es una barbaridad. Entonces, efectivamente, hay que ponerse manos a la obra, hay que arremangarse y hay que empezar a cortar. ¿Qué pasa? Que las víctimas van a ser muchas, en un lado y en el otro. Entonces, las reticencias a vencer son muy grandes. Pero bueno, yo la verdad es que aún estoy esperando a que se resuelva, perdonar que vaya de una cosa a otra, se resuelva este caso y a ver si alguien se decide, ¿no?, a impulsar por lo menos que desde los parlamentos podamos hacer una labor eficaz de control del presupuesto, porque la contratación maneja el 20% del presupuesto público, la contratación administrativa, y es una barbaridad de dinero el que tenemos en nuestras manos. Don Ricardo. Déjame llamar la atención, Xavier, sobre un detalle que aparentemente es menor, pero es relevante. Se trata de una causa secreta. Cuando nosotros pensamos en las causas penales, generalmente pensamos en causas que se dan a conocer y que la opinión pública, de alguna manera, conoce a través de los medios de comunicación, ¿no? Se publican comunicados de prensa legalmente, no filtraciones, sino en las oficinas de prensa de los tribunales, etcétera, dan a conocer que existe una causa. Pero luego están las causas secretas, y estas causas secretas explotan de esta manera. Porque en un momento determinado hay una entrada de registro, hay una serie de detenciones, hay una intervención de documentación, y a partir de ahí empieza la labor de estudio policial y la labor de investigación. Estas causas suelen ser complejas. Es difícil saber cómo terminan, porque entre los que pueden terminar potencialmente investigados, digamos que hay una parte que puede tener experiencia, gente que, por ejemplo, ha tenido otros procesos penales, que se ha visto involucrado en otras situaciones, gente que viene de un mundo en el que estas situaciones entran dentro de lo posible que se pueden dar, pero luego hay personas que, de alguna manera, permitidme la metáfora, pasaban por allí. Hay gente que se ha visto involucrada en una determinada tramitación que le podía parecer más o menos dudosa, o que no le parecía dudosa, pero en realidad lo era. Aquí hemos contado alguna vez cómo se pueden manipular informes técnicos, orientaciones, sesgos. Este segundo grupo de personas normalmente no está dispuesta a pasar por la cárcel para que otros se salven. Canta. Y estos son los que empiezan, no solo cantan, colaboran. Es decir, llega un momento en el que dicen, oiga, mire, yo he participado en esta tramitación, pero yo no decido nada. A mí me decían, esto tiene que ir por aquí, y así se tramitaba. La gente que, incluso en la empresa privada, ¿no?, que te dice, mira, aquí todos operábamos en el bien entendido de que esto se iba a tramitar de esta manera, ¿no? Es difícil saber cómo terminan estos asuntos, Xavi. En el momento en el que empiezas a tener un grupo más o menos numeroso de gente investigada, con documentos, donde hay que empezar, oiga, ¿y este informe quién lo firmó? ¿Y este informe cuándo se hizo? ¿Y esta valoración, esta liquidación? ¿Cómo se fijan cuando se hacen ofertas? ¿Estas ofertas quién las fija? ¿Hubo conversaciones previas para saber en qué términos se tenía que mover? Cuando empieza a haber interrogatorios de cierta dureza en este sentido, no todo el mundo tiene la resistencia o la dureza que puede tener un Santos Tardán de decir, sí, yo estoy dispuesto a ir a prisión, yo voy a prisión. Y yo aguanto un Ábalos, incluso un Koldo, ¿no? De decir, no, somos fuertes. Mucha gente cuando se encuentra... Bueno, uno yo es ya lo fuerte aviso, si tiene promesas. Uno es fuerte también en función de las promesas. Estoy de acuerdo, incluido el indulto. Cómete esto, que tu familia no le va a faltar de nada y luego te vamos a indultar, y esas cosas a veces suceden. No digo que sea el caso, digo que a veces suceden. A mí me ha llamado mucho la atención que de repente Ábalos y su escudero Koldo tengan mucho interés en conocer algo que pidió el PP y le dijeron que no. Queremos saber la pasta que han cobrado en el PSOE en metálico, a quién ha ido a parar y sin excepciones, dice el escrito que han presentado en los tribunales. Eso significa lo que significa, que hay alguien que probablemente se haya llevado el blanqueo en más cantidad de la que han sido ellos. Ya lo veremos. Vamos a hablar de Junts, porque lo de Junts es tragicómico. Resulta que un día impiden que se bloquee el calendario de cierre de centrales nucleares, siendo que en Cataluña hay 3 y que son unos candidatos ejemplares al blackout o al apagón
el día que esas centrales cierren, que va a llegar, como en el resto, porque es una exigencia de un gobierno, de los radicales de Sumar, de los radicales de Podemos y del radical de Sánchez. Y este dijo, sí, de acuerdo, cerraremos las nucleares. Bueno, eso es capaz de hacerlo Junts, tira la piedra, esconde la mano, y ahora, al día siguiente de hacer eso, pues hay un tipo de Junts que se llama Pagès, que reta a Sánchez y le dice, oiga, convoque usted elecciones ya, que esto no es un signo de debilidad. Vamos a verlo. En otro giro de guión inesperado, Junts reafirma su ruptura en el Congreso. Me gustaría decirle dos cosas, señor Bolaños. La primera es que, ante un acontecimiento traumático como el estancamiento de Junts per Catalunya, usted se encuentra en una fase de negación total. Tras el shock, la negación es la primera etapa, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y la negación de la realidad. Las personas actúan como si la pérdida no hubiera ocurrido. Ha ocurrido que el sistema parlamentario se basa en el principio de una mayoría parlamentaria y gubernamental. Entonces, lo que ha ocurrido es que esta mayoría parlamentaria y gubernamental ya no existe, porque la segunda parte ya no está ahí. Ya no tengo el gobierno. Lo que había parecido un balón de oxígeno de Junts al gobierno, hoy Pagès ha pronunciado que se mantienen en su postura rupturista. Las dudas habían llegado el jueves, cuando la formación independentista salió al rescate del gobierno para impedir la aprobación de una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso. Esta buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Cáceres, Tarragona y Valencia. El partido de Puigdemont se abstuvo en la votación, que se saldó con el sí de 171 diputados y el no de 172. El movimiento sorprende justo una semana después de que Junts escenificase su ruptura con el Ejecutivo. Tan solo 24 horas antes se había producido un duro cara a cara entre Nogueras y Pedro Sánchez, al que llamó cínico e hipócrita. Y si alguien piensa que una enmienda al PP que no ha prosperado es una victoria, más grande será la derrota. ¿Cumplirá Junts con su agenda o seguirán virando de un lado a otro? Mientras, Pagès acusa a Bolaños de no aceptar la ruptura y la formación independentista sigue presionando al gobierno para que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales. Don José Rusiñol. Esto es para coger un bol de palomitas y inflarse palomitas. Yo creo que Junts ahora está como el gato de Schrödinger, ¿sabes? Que no sabes si está vivo o muerto hasta que no se abra la caja. Lo cierto es que en Cataluña están pasando cosas. Yo creo que Cataluña siempre ha sido, lamentablemente, con mucha pereza lo digo, es el laboratorio de lo que puede pasar a nivel nacional. Fijaos, de lo malo generalmente. De lo malo generalmente. Curiosamente, lo que está ocurriendo allí es que se está creando una especie de alineación de astros donde lo más xenófobo, racista y lo peor y la superioridad moral y tal se está conjugando alrededor de un partido que se llama Alianza Catalana, Silvio Oriols. De Silvio Oriols, que por cierto habla muy bien Silvio Oriols, tiene un verbo muy bueno y muy claro, muy directo. Y esa aparición muy dura, muy profunda, muy arraigada, que sale de Ripoll, que sale de Salta, al lado de Gerona, que sale de Tarrasa, que sale de Manresa, que sale de Vic, donde están sufriendo lo que es una inmigración descontrolada, de verdad. A saco. Y insuflada, inmigración que no fuese hispanohablante, que eso viene de hace unos cuantos años. Esa fuerza política, como decía, se está comiendo a Junts de una manera brutal. Hay gente que dice que posiblemente segunda fuerza en Cataluña... La semana que viene sale una encuesta clave. Puede ser la segunda fuerza Alianza Catalana. ¿Y de quién se está comiendo? De Junts. De Junts. Entonces, ¿qué pasa con Junts? Junts dice, ostras, mi alianza con Sánchez me está haciendo un daño tremendo. Entonces está como un soldado con el paso cambiado a una formación. Y no hay manera bueno, entonces, dice, Junts tiene que hacer caer a Sánchez por una cuestión de interés particular, no que le importe Cataluña, los catalanes, ni el conjunto de España, les es igual. Pero ¿qué ocurre? Es que ¿cuántas formas hay de que Sánchez deje el poder convocando las elecciones generales? ¿Una moción de censura? ¿No? ¿O que lo convoque él? No, mucho más no tenemos. No lo de nada judicial. Claro, si Junts se junta con Vox para hacer una moción de censura, el daño electoral que sufrirá Junts será
terrorífico. Entonces está en ese gato de Schrödinger. Dice, o es Sánchez que convoca, o yo no puedo juntarme con Vox por un tema electoral, una cuestión meramente electoral. Y por eso le dice a ese señor, oiga, convoque elecciones, por Dios, convoque elecciones generales, porque día que pasa, que día Junts va cayendo exponencialmente. Ahí déjame que apunte una cosa. Esa responsabilidad es del Partido Popular. No es de Vox, es del Partido Popular. El Partido Popular no ha hecho, desde que estos dicen, si se presenta un candidato técnico aceptable, más o menos neutral, vienen a decir, con el compromiso de que sale elegido en la moción de censura para convocar elecciones, nosotros lo apoyaremos. Eso lo han dicho varios dirigentes de Junts. Pero en el otro lado, todo lo que no sea hablar de que Feijóo pueda llegar a ser presidente, no es ni estudiado. Si me permites, es uno y el otro la casa sin barrer. Sí. Y esa es la gran cuestión, porque el día que pasa y que no hay elecciones generales, el daño es superior a nuestro país. Recuerda que Vox hizo un esfuerzo de generosidad que algo les debió costar, nombrando a Ramón Tamames, buen amigo mío, candidato a una moción de censura, buscando eso, una persona, digamos, no vinculable, venía del PC, don Ramón Tamames. ¿Os acordáis? ¿No? Bueno, pues una persona que pueda ser aceptada por el conjunto para tal. Bueno, pero eso, esa norma es parte de la historia de este país. Lo que no veo es que nadie en el Partido Popular está llamando a puertas a ver quién es el alma buena que hace esto. Yo qué sé, voy a pensar deprisa. Josep Antoni Duran Lleida, Miquel Roca, padre de la Constitución, ¿no? Bueno, alguno de estos que los de Junts puedan decir que sí y los de Vox no puedan decir que no, y que sirva para una cosa muy cortita en el tiempo, convocar elecciones. 58 días. No veo que hayan emprendido el camino de buscar esa alma buena. Pero el alma buena y Duran Lleida no sé si es conciliable. Pero... Es que hay una cuestión de fondo, ¿sabes? La cuestión es si se continúa con un sistema en el que se admite que los partidos nacionalistas o separatistas o secesionistas o como lo quieras llamar hacen de bisagra de un bipartidismo. Sí, tiene razón. O si te atreves a acabar con ese orden. Y asumes que la sociedad española ha cambiado y que de la crisis del 2008 hasta ahora la sociedad española se ha transformado por diversas experiencias, desde la propia crisis, pasando por la pandemia o la inmigración masiva. Fíjate las consecuencias que ha tenido la publicación de las estadísticas de delincuencia en el País Vasco con referencia al origen. Fíjate el terremoto que esto ha supuesto. Claro, o se admite esta realidad o se continúa manteniendo vivo el cadáver de un bipartidismo cuyas consecuencias han sido devastadoras, porque al final, en este modelo que tú planteas, no es sustancialmente diferente del modelo que se lleva ensayando con los nacionalistas desde la década de los 80, que es tratar de aplacarlos en lugar de tratar de vencerlos. Y me parece que en ese contexto, digamos, histórico, la tendencia juega en contra de ese modelo. La sociedad española creo que está cansada de una pretendida estabilidad del bipartidismo que solo ha conducido a políticas devastadoras para las clases populares. Pero yo no te hablo de eso, te hablo de llegar a elecciones cuanto antes. Este país, un año y medio así, nos come por las patas. No aguanta, ¿No lo veis? Sí, pero si yo no lo si hay una puertecilla, una rendija que hay que explorar, habrá que explorarla. A mí no me da miedo. No, pero si yo no lo planteo en términos de miedo, lo planteo en términos de sentido de Estado, es decir, de entender que el bipartidismo, tal como está concebido, está muerto. Y que por lo tanto, ese paso que se daría hipotético de decir, mira, hay que descabalgar, hay que plantear una moción de censura con un candidato que sea al menos aceptable para conducir unas elecciones. Claro. Esto implicaría aceptar que vas a ser lo primero de lo nuevo, pero que no vas a perpetuar el modelo. Y yo en esto no lo veo. Yo creo que el Partido Popular está en tratar de perpetuar el modelo como se pueda. Sí. A cualquier precio. Absolutamente. Bueno, yo quería deciros lo que a mí me preocupa, que el lunes se va a producir, después de muchísimos retrasos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se va a aprobar los parámetros de estabilidad para que se pueda elaborar el proyecto de presupuestos generales del Estado.
Y, de acuerdo con ellos, se establecen también los parámetros de estabilidad para todas las comunidades autónomas, muchas de ellas que ya han presentado sus presupuestos. Entonces, yo ayer, precisamente en Majadahonda, hablaba con los afiliados y decía, este empeño del Partido Popular por forzar la presentación de ese proyecto de presupuestos puede ser políticamente muy dañino, porque esa presentación del proyecto de presupuestos es lo que hace que pivotemos sobre dos cosas muy importantes. Una, sobre la condonación de la deuda y, por tanto, con el discurso de un Junts vencedor sobre Pedro Sánchez o un Junts que pierde sobre Pedro Sánchez. Esto es un tema muy importante que va a suceder el lunes. Y otro sobre la inversión en defensa, cosa que también ante estas olas de inmigración masiva, esa necesaria defensa de las fronteras, necesitamos desde mi punto de vista, no molestar excesivamente ahora mismo a nuestros aliados en seguridad. Por tanto, yo nunca hubiera presionado tanto por esos presupuestos, porque lo que realmente se ha demostrado en España es que los presupuestos no son necesarios para gobernar. Para muestra un botón. La gran Ayuso, cuando ha liderado un gobierno Frankenstein, no ha presentado ni un solo proyecto de presupuestos. Solo lo presentó en 2021 para 2022, cuando gobernaba solo con nuestro apoyo y desde fuera, porque fue el único que sacó adelante. De hecho, el siguiente votamos en contra, porque nuestra abstención no valía porque tenía más que la izquierda. Por tanto, estemos atentos al lunes, estemos atentos a lo que sale de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque seguramente vaya a enriquecer mucho el debate sobre todas estas posiciones que se producen con estas declaraciones de Junts. Bueno, vamos a ese dato de la Ertzaintza, que es la primera vez que un cuerpo policial en el Estado español, como dicen los indepes, produce información estadística que viene a demostrar que el 64% de los delitos que se cometen en el País Vasco, en Euskal Herria, como le gusta decir a ellos, los cometen extranjeros. A ver si hay otras policías, otros ministerios del Interior que nos facilitan este dato, porque si no, no vamos a entender lo que le está pasando a la sociedad española. ¿Te imaginas que los Mossos de Escuadra hacen eso? Bueno. Que dan los datos del pues centro mira, de Barcelona. ya hay unos que se han atrevido a dar el paso. Vamos a ver. La Ertzaintza publica por primera vez un informe con datos sobre el origen de sus detenidos. Según las cifras oficiales, en los primeros 9 meses de 2025, el 64% de los 5.230 arrestados en Euskadi son extranjeros. El gobierno vasco, dirigido por el PNV, asegura que la publicación de dicho informe es un acto de transparencia. Una decisión que rompe con el tabú de no desglosar el origen de los delincuentes. Estos datos marcan diferencias muy claras según el tipo de delito. En robos con violencia o intimidación, el 67% de los detenidos son de origen magrebí. En delitos contra la libertad sexual, el 67% de los delincuentes también son extranjeros. Y en homicidios, el 60% de los arrestados también son de origen foráneo. En paralelo, los delitos físicos vuelven a crecer en Euskadi. 340 casos más que en 2024. Un aumento que ya sitúa la inseguridad como principal preocupación en ciudades como Bilbao. Otro dato que destaca el informe es la violencia familiar. La Ertzaintza ha registrado que de las 726 detenciones, un 37% son de origen latinoamericano. El PSOE advierte del riesgo de estigmatizar colectivos y Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia del País Vasco, califica de error dicho informe. No hay ninguna razón que justifique eso. Es el único cuerpo policial que lo hace y además lo que hace es estigmatizar, señalar al grupo. Es decir, si hay una persona de una determinada nacionalidad que comete un delito, es esa persona la que lo ha cometido. Pero al indicar que procede de un determinado lugar, lo que se está haciendo es extender el reproche a ese grupo social y nosotros creemos que no hay justificación para que eso suceda. El gobierno del PNV insiste en que publicar estos datos es totalmente necesario para frenar las críticas de Vox y del Partido Popular Vasco. Ambos llevan tiempo denunciando el incremento de la delincuencia y su relación con determinados perfiles migratorios. Un debate abierto, pero ahora con las cifras oficiales encima de la mesa. Me parece una gran idea y muy confuso el tío ese del cuadro confuso que había detrás de él, ¿no? Rusiñol. Rápidamente, si el PNV publica estas cifras es por una cuestión electoral,
para frenar a Bildu, no es porque se ha puesto muy transparente ahora, ¿sabes? No, pero efectivamente se ve un cambio profundo en la sociedad española, especialmente en Euskadi, el invierno demográfico, y un dato interesante, más del 50% de los jóvenes de Barcelona son de origen extranjero. España está cambiando muy rápido. Fíjate, yo creo que hay que confiar en el sentido común y de nuestra sociedad. No creo que haya, en general, gente que diga, bueno, como un señor es de un determinado lugar, todos los de ese lugar son delincuentes. Creo que, al contrario, ese miedo al estigma se utiliza como pretexto y como coartada para hurtar información relevante a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, de todas formas, la solución no está en que nosotros no sepamos la nacionalidad del delincuente, sino que los inmigrantes que delincan se vuelvan a su país y entonces ya no va a haber problema porque todos los que estén en España de cualquier nacionalidad serán gente de bien, ¿no? O sea, lo que estamos siempre es invirtiendo la culpabilidad, ¿no? Perdona, es que los que cometen un delito son los que se tienen que ir. No hay que convertir en presuntos delincuentes a los que estamos sufriendo la delincuencia a los que vienen de fuera. Es que es un contrasentido y la verdad es que lo bueno es que Vox va abriéndose paso con un discurso que no es otra cosa que el sentido común que la gente de la calle entiende perfectamente. 30 años antes de que Donald Trump decidiera hacer política, en Estados Unidos se aprobó una norma legal que dice que cuando un emigrante tiene 3 problemas con la ley, le pasa como en el béisbol cuando falla 3 carreras, que se va fuera del país. Eso, 30 años, no es una cosa de Trump, es una cosa de 30 años antes. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos señores y señoras tan amables que han expresado sus opiniones ante ustedes. Espero que les hayan sido útiles, pero en cualquier caso su fidelidad hay que premiarla. Y lo vamos a hacer pues, con el premio de cada día. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. En el caso contra el fiscal Álvaro García Ortiz, que ya está visto para sentencia, aparece un escollo insalvable. La nota que redactó desde la Fiscalía el propio fiscal, no la redactó, la dictó a su jefa de comunicación a las 10 de la noche del 13 de marzo, cuando en ese momento no había en medio de comunicación alguna información sobre esos datos que sí llevaba la nota de prensa de la Fiscalía y que demuestran pues, que tenían un conocimiento de las interioridades del caso porque habían hecho acopio de esa información y habían entrado en los correos entre los abogados de Alberto González Amador y la Fiscalía. La nota, recordarán, que rebosaba de literalidades de esos correos de los representantes del contribuyente, además de que cuenta esa nota con el membrete oficial de la Fiscalía y que ahora ha adquirido un valor probatorio en un caso que está plagado, por otra parte, de innumerables indicios. Y hoy fuentes del Supremo aseguran que habrá sentencia pronto, en unas 3 semanas, y que no va a ser absolutoria. Álvaro García Ortiz probablemente será condenado a una pena baja, no de prisión como piden las acusaciones, pero será, atención, inhabilitado, es decir, no podrá seguir ejerciendo ese cargo. Decimos que será dentro de poco, apenas unas 3 semanas, cuando conoceremos esa posible condena a Álvaro García Ortiz. Esa sentencia van a intentar en el Supremo que contenga los mínimos votos particulares. Todo ello teniendo en cuenta que una de las 7 magistradas, la progresista Ana Ferrer, está bastante seguro que absuelva al fiscal. El fiscal general del Estado no lo tendrá fácil para lograr la absolución. La nota de prensa que ayudó a redactar, revisó tras consultar los correos y cuya difusión ordenó, se ha convertido en un obstáculo importante para salir indemne del caso. Que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable. Su defensa no ha logrado explicar de manera convincente por qué el comunicado incluyó que González Amador había reconocido delitos, un detalle que resultaba innecesario para desmontar la acusación de que el fiscal ofreció el pacto. Al hacerlo, la nota aludía de forma explícita al reconocimiento del delito por parte de la pareja de Ayuso y lo hacía en un comunicado oficial de la Fiscalía, sin dejar margen alguno para la duda. La alarma que había generado la nota de la Fiscalía y la hondísima preocupación que existía en el colectivo de la abogacía. Según los abogados de González Amador, esta afirmación no solo le causó perjuicio, sino también un daño personal a su cliente. O me voy de España
o me suicido. La cuestión de la nota ha quedado como el flanco más débil de la estrategia del fiscal, con rango de prueba. A pesar de que tanto él como su defensa expusieron expresamente los motivos por los que se decidió publicar con urgencia, no lograron justificar por qué se incorporó una afirmación tan concreta y sensible. Si la intención de García Ortiz era únicamente desmentir que el fiscal había ofrecido el pacto, bastaba con aclarar que la iniciativa vino de la defensa, sin más explicaciones. En cambio, se optó por presentar una cronología detallada de los hechos. Con el juicio ya concluido, se abre ahora la fase decisiva de un caso que no se desarrolla de la manera que esperaba Álvaro García Ortiz y en el que su estrategia, lejos de ayudar, podría volverse en su contra. Vamos a hablar de los palmeros, de los que defienden a este gobierno sea lo que sea. Esos coinciden todos en que no hay pruebas contra Álvaro García Ortiz, pero mienten, porque sí hay una prueba. Además de un montón de indicios que hacen evidente que no pueda ser absuelto, que vaya a ser condenado por el Tribunal Supremo. No hace falta añadirle agravantes, podíamos hacerlo, la nocturnidad, por las horas a las que escribe las notas, o la alevosía, porque es cuando le conviene a Moncloa, cuando le ordenan que hay que ganar el relato cueste lo que cueste. El fiscal general reconoce como propia una nota de prensa de la Fiscalía. Su directora de comunicación, Mar Edo, ha confirmado ante el tribunal que la nota, hoy la prueba, se la dictó personalmente a Álvaro García Ortiz. Él no lo niega. ¿A qué hora? A las 10 de la noche del 13 de marzo. Pues bien, en ese momento, les aseguro, si alguno tiene el interés de mirarlo, puede corroborarlo, que no había ningún medio de comunicación que demostrase conocer la literalidad de las comunicaciones entre los abogados de la pareja de Ayuso, Álvaro González Amador, con la Fiscalía. Hemos conocido todos que en el juicio el fiscalote reconoció que la nota incluyó literalidades de los correos entre los abogados y la Fiscalía porque la nota se le quedaba coja. Es una suerte que García Ortiz diga que tiene un conocimiento somero de la situación del contribuyente, el contribuyente que duerme con Ayuso, porque si no, no sé dónde hubiéramos llegado. Esas literalidades se han convertido ahora en un factor inculpatorio, porque ordenó al fiscal al cargo de este caso que saliera del fútbol y le remitiera toda la información del asunto y no de ningún otro contribuyente. No es una tónica habitual en la Fiscalía. De hecho, ya saben que le sacó del campo del Atleti en un partido de Champions. Esta prueba inculpatoria apesta y permite encajar en ella un montón de indicios que señalan a García Ortiz como un personaje non grato que pasa por delante el interés político de lo que debe ser su deber de reserva de la información, en este caso de un contribuyente. Bueno, y hoy le han preguntado al Gobierno por ese informe de un abogado de la Unión Europea, del abogado general, que asegura que la ley de amnistía encaja en el derecho europeo en lo relativo a la financiación. No se utilizaron fondos comunitarios ni tampoco en materia de terrorismo. Hoy Félix Bolaños, el ministro de Justicia, se ha mostrado prudente. Asegura que marca el camino, que es una noticia positiva, ese informe del abogado general de la Unión Europea, pero asegura que lo relativo a la vuelta de Puigdemont, aquí se lo contábamos, eso no depende del Gobierno, depende por el momento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno. Yo creo que ayer es un paso muy importante para la validación definitiva de la ley de amnistía, que es una ley, por cierto, y esto es lo importante más que las cuestiones jurídicas, es una ley que se hizo para garantizar la convivencia en Cataluña. Es una ley que se hizo para que la crisis, la mayor crisis que ha tenido nuestro país desde el punto de vista constitucional, pero también social en Cataluña, se supere definitivamente. Y creo que los objetivos de esa ley ya están cumplidos. La normalización política, social e institucional en Cataluña es un hecho. El partido de Puigdemont le pide a Sánchez elecciones y es la primera vez que esto sucede desde que rompieran sonoramente. Un día después incluso de salvar al gobierno, de prorrogar la vida de las centrales nucleares y de congelar las tasas de AENA, Junts ha subido el tono y ha recordado al PSOE que las negociaciones con su partido están rotas. El diputado Josep Pagès ha aprovechado que comparecía en la Comisión de Justicia del Congreso Félix Bolaños para insistirle en dos ideas. Una, que ya no tienen mayoría parlamentaria y que no es un signo de debilidad convocar elecciones anticipadas.
En otro giro de guión inesperado, Junts reafirma su ruptura en el Congreso. Me gustaría decirle dos cosas, señor Bolaños. La primera es que, ante un acontecimiento traumático como el estancamiento de Junts per Catalunya, usted se encuentra en una fase de negación total. Tras el shock, la negación es la primera etapa, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y la negación de la realidad. Las personas actúan como si la pérdida no hubiera ocurrido. Ha ocurrido que el sistema parlamentario se basa en el principio de una mayoría parlamentaria y gubernamental. Entonces, lo que ha ocurrido es que esta mayoría parlamentaria y gubernamental ya no existe, porque la segunda parte ya no está ahí. Ya no tengo el gobierno. Lo que había parecido un balón de oxígeno de Junts al gobierno, hoy Pallés ha pronunciado que se mantienen en su postura rupturista. Las dudas habían llegado el jueves, cuando la formación independentista salió al rescate del gobierno para impedir la aprobación de una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso. Esta buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Cáceres, Tarragona y Valencia. El partido de Puigdemont se abstuvo en la votación, que se saldó con el sí de 171 diputados y el no de 172. El movimiento sorprende justo una semana después de que Junts escenificase su ruptura con el Ejecutivo. Tan solo 24 horas antes se había producido un duro cara a cara entre Nogueras y Pedro Sánchez, al que llamó cínico e hipócrita. Y si alguien piensa que una enmienda al PP que no ha prosperado es una victoria, más grande será la derrota. ¿Cumplirá Junts con su agenda o seguirán mirando de un lado a otro? Mientras, Pallés acusa a Bolaños de no aceptar la ruptura y la formación independentista sigue presionando al gobierno para que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales. La UCO ha efectuado hoy una entrada y registro en las oficinas de la constructora Acciona, tanto en Madrid, las oficinas centrales, como en Bilbao, que buscan pruebas del pago o presunto pago de comisiones en las adjudicaciones de obras facilitadas por la trama de Santos Cerdán a través de esa compañía con la que Acciona formó una UTE que se llama Servinavar. Con ellas, estas dos empresas atendieron lo de los túneles de Velate. La UCO también ha registrado en el mismo día dos cooperativas vinculadas a Santos Cerdán, buscando tal vez en ellas algunas inversiones del capital que pudiera derivarse del cobro de posibles mordidas de estas obras cuyos concursos fueron previsiblemente amañados. Y en la página económica, por primera vez en 8 años, ha caído el salario medio de los jóvenes. Los chavales entre 16 y 24 años cobran una media de 1.370 euros al mes brutos, unos 1.150 netos. Esto supone un 1% menos que el mes anterior. Llama la atención que este es el único grupo de edad que baja del conjunto de trabajadores, que en 2024 subió un 5%. La razón, la mayor proporción del empleo a tiempo parcial. Y esta caída en los sueldos coincide con un nuevo repunte en los precios. La inflación cerró octubre en el 3,1% interanual, lo que supone su dato más alto en casi año y medio. Detrás del incremento estarían principalmente la luz y el transporte. La electricidad ha subido casi un 19% interanual, mientras que el transporte combinado un 26,7% por la retirada de las rebajas de los billetes. También es más cara la alimentación, sobre todo los huevos, que han subido un 22,5%, ya saben, por la crisis de la gripe aviar. A este cóctel habría que añadirle la tasa de basura, en vigor desde hace unos pocos meses, que ha subido un 30% respecto a hace un año. El consumo de gambas, de langostinos y de algunos pescados, como el rape, por ejemplo, está en peligro para los días donde se produce mayor consumo de estos productos, que son los días de la Navidad, las celebraciones navideñas. La razón es la polémica regulación que impone la Unión Europea y que limita los días de pesca para favorecer a priori la recuperación de los caladeros y de las especies amenazadas. La flota de arrastre, que es la que pesca estos ricos acompañantes navideños de cenas y comidas, pues ha agotado ya los días autorizados por la normativa comunitaria para la faena durante el año 2025, que están situados entre 100 y 130 jornadas de pesca.
Y en la página internacional, Kiev ha vuelto a ser el escenario de los ataques rusos durante toda la madrugada. Al menos 5 personas habrían muerto. Durante cerca de 8 horas el cielo ha sido escenario de la llegada de cerca de medio millar de drones y casi una veintena de misiles de distinto tipo. El objetivo, una vez más, ha sido una treintena de edificios residenciales. En un primer balance, el alcalde de la capital ha hablado de 3 muertos y una treintena de heridos, entre ellos al menos 2 niños y una mujer embarazada. Posteriormente, ese balance ha subido hasta las 5 víctimas mortales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha calificado de ataque cruel esta operación rusa. Y por cierto que hace unos minutos hemos conocido que el presidente ucraniano visitará España la próxima semana. El martes está previsto que acuda a la Cámara Baja, al Congreso, donde se reunirá con la presidenta Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Royan. Será la segunda visita oficial del presidente ucraniano en Madrid. El gobierno ya anunció que Zelensky visitaría próximamente España, pero se desconocía la fecha exacta. Está por saber si se producirá ese encuentro con Pedro Sánchez. Lo más probable es que sí, pero ya saben que por un tema de seguridad esos datos permanecen en la privacidad. Esta visita estaba previsto que se llevase a cabo en abril, pero el fallecimiento del Papa Francisco obligó a posponerla. Y Washington está redoblando sus esfuerzos de presión sobre algunos regímenes caribeños vinculados con la droga. Es el caso de Venezuela principalmente. Han lanzado desde Washington la operación Lanza del Sur. Hoy el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha emitido ese tuit que están viendo en pantalla, en el que dice que esta misión, que se llama Lanza del Sur, defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El presidente estadounidense, Donald Trump, también fue informado esta semana sobre las posibilidades de bombardear instalaciones militares del régimen chavista o madurista en los lugares precisamente donde se tiene constancia de que se almacena o se fabrica cocaína. Y varias personas han muerto y otras han resultado heridas en un atropello de un autobús de 2 pisos en Estocolmo. El autobús ha embestido contra varias personas que se encontraban en la parada, esperando a ese autobús en el centro de la ciudad. Se desconoce por el momento la cifra de muertos y de heridos. El conductor ha sido arrestado y la policía descarta por el momento que se trate de terrorismo. Algunos medios suecos apuntan a un posible problema de salud. Y la policía vasca, la Ertzaintza, ha publicado el primer informe en el que se incluyen el origen de los detenidos durante un tiempo, durante un ejercicio. El 64% de los detenidos por la policía vasca son extranjeros. Es la primera vez que se publica este estudio, que comienza a mediados de octubre y que trata de informar cuál es el área geográfica de procedencia de los arrestados, los investigados y todos aquellos que están sometidos a acusaciones de algún delito por parte de la policía. Este es el primer cuerpo de policía en España que se decide hacer este paso, publicar cuántos de los que están involucrados en acciones policiales son extranjeros. Ahora la mirada se dirige al resto de cuerpos de policía que funcionan en España y al Ministerio del Interior, a la espera de que sigan esos pasos y nos informen de cosas fundamentales para el conocimiento ciudadano. La Ertzaintza publica por primera vez un informe con datos sobre el origen de sus detenidos. Según las cifras oficiales, en los primeros 9 meses de 2025, el 64% de los 5.230 arrestados en Euskadi son extranjeros. El gobierno vasco, dirigido por el PNV, asegura que la publicación de dicho informe es un acto de transparencia. Una decisión que rompe con el tabú de no desglosar el origen de los delincuentes. Estos datos marcan diferencias muy claras según el tipo de delito. En robos con violencia o intimidación, el 67% de los detenidos son de origen magrebí. En delitos contra la libertad sexual, el 67% de los delincuentes también son extranjeros. Y en homicidios, el 60% de los arrestados también son de origen foráneo. En paralelo, los delitos físicos vuelven a crecer en Euskadi. 340 casos más que en 2024. Un aumento que ya sitúa la inseguridad como principal preocupación en ciudades como Bilbao.
Otro dato que destaca el informe es la violencia familiar. La Ertzaintza ha registrado que de las 726 detenciones, un 37% son de origen latinoamericano. El PSOE advierte del riesgo de estigmatizar colectivos y Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia del País Vasco, califica de error dicho informe. No hay ninguna razón que justifique eso. Es el único cuerpo policial que lo hace y además lo que hace es estigmatizar, señalar al grupo. Es decir, si hay una persona de una determinada nacionalidad que comete un delito, es esa persona la que lo ha cometido. Pero al indicar que procede de un determinado lugar, lo que se está haciendo es extender el reproche a ese grupo social y nosotros creemos que no hay justificación para que eso suceda. El gobierno del PNV insiste en que publicar estos datos es totalmente necesario para frenar las críticas de Vox y del Partido Popular Vasco. Ambos llevan tiempo denunciando el incremento de la delincuencia y su relación con determinados perfiles migratorios. Un debate abierto, pero ahora con las cifras oficiales encima de la mesa. Y la borrasca Claudia ha dejado serios estragos en Castilla y León, desbordando ríos, cortando carreteras y teniendo incluso que obligar a evacuar a un matrimonio. En el Barco de Ávila, el río Tormes se desbordó esta madrugada, inundando zonas próximas al cauce y anegando calles del municipio. La fuerza del Tormes también se ha dejado notar en la provincia de Salamanca, donde el caudal ha aumentado de manera preocupante. También en Plasencia, el río Jerte ha mantenido en vilo a los vecinos, teniendo que encender la alerta roja. En Extremadura, en Andalucía, también ha habido serios estragos en las últimas horas. Bueno, Marina, todos son felicitaciones a Carlos Alcaraz. ¿Por qué? Así es, Carlos Alcaraz ha vuelto a ser nombrado el tenista número 1 según el ranking ATP. Celebraba esa victoria junto a su familia anoche en Turín, donde se le entregó este galardón, que por cierto es la segunda vez que recibe. A sus 22 años vuelve a alcanzar la cima del tenis mundial. Desde aquí le felicitamos. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un buen fin de semana a todos, aunque se ha pasado por agua. Así es, bueno, volvemos el lunes con toda la información. Gracias.